En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Las actas de las sesiones 394 y 412 dan por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. Las actas de las sesiones 403 y 404 se ponen a disposición de las señoras y señores diputados. El señor abogado secretario dará cuenta de los documentos llegados a la comisión. Gracias, señor presidente. Tenemos reemplazo para esta sesión del diputado don Marcelo Díaz por la señora Pamela Giles. Oficio de discusión inmediata, modifica los delitos de amenaza y coacción del Código Penal e introduce un nuevo delito de hostigamiento. También discusión inmediata para el que introduce un nuevo párrafo al título séptimo del libro segundo del Código Penal relativo a proselitismo, protección sexual, comercial y pornografía de niños, niñas o adolescentes, que está en tabla el día de hoy. El que limita la participación política de jueces y secretarios abogados de los juzgados de policía local. Luego, urgencia calificada de suma para el proyecto de reforma que modifica la Carta Fundamental para perfeccionar el sistema de fijación de asignaciones parlamentarias y determinación de remuneraciones de diputados, senadores, ministros de Estado, altos funcionarios del Congreso Nacional que indica. Oficio de la Corporación por los cuales se informa que se tomó conocimiento que el diputado señor Gonzalo Fuenzalida retira de tramitación el proyecto de ley de su autoría que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de modificar el estatuto legal de los animales y disponer una protección reforzada. Respecto al mismo proyecto, la diputada señora Daniela Chicardín retiró su firma. Pareos, diputada señora Paulina Núñez con el diputado señor Diego Ibáñez. Pareos también de la diputada señora Pamela Giles con el diputado señor Jorge Alessandri. Se han recibido mociones. Modifica la Carta Fundamental para reconocer el derecho de los campesinos y trabajadores de zonas rurales a disfrutar de su cultura y tradiciones. Modifica la Carta Fundamental para permitir el voto telemático de parlamentarios y parlamentarias que deban realizar cuarentena o aislamiento por COVID-19. Se ha recibido confirmación de asistencia al señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, acompañada de la señora Macarena Cortés, jefa de la División de Reinserción Social. La señora Ministra de Desarrollo Social y Familiar, habiendo confirmado primeramente su participación, nos ha hecho llegar su excusa, lamentando no poder asistir por problemas de agenda, pero sí va a estar presente en su representación la señora subsecretaria de la Niñez, señora Blanquita Honorato. Por la Defensoría de la Niñez está la señora defensora, señora Patricia Muñoz, presente. Hemos recibido también oficios de la Subsecretaría de Prevención del Delito, referido al tercer informe trimestral, glosa año 2021, y oficio del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, referido sobre gestiones para asegurar el derecho a voto en los procesos electorales del año en curso, de las localidades aisladas, apartadas, especialmente respecto a las comunas de Calbuco, Cochamó, Maullín, de las provincias de Chiloé y Palena. También hemos recibido informe referido a informe de la Biblioteca del Congreso Nacional solicitado por la Comisión, referido a inversión en paraísos tributarios como inhabilidad para cargos de elección popular en legislaciones extranjeras. Y acompañaron un informe complementario sobre prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades de cargos públicos en el régimen jurídico nacional. Asimismo, el abogado señor Juan Pablo Acaba, que es autor de este informe, ha solicitado poder asistir en las próximas sesiones en que se vea el proyecto para poder explicar él personalmente los resultados del estudio. Eso es todo, señor presidente. Muy bien, secretario, muchas gracias. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Presidente. Diputado Matías Walker. Me surgió una inquietud. Le escuché que este proyecto después pasaba a la Comisión de Familia. Ya, ok. No, estamos conversando antes respecto a otro proyecto que firmamos, está en la discusión a qué comisión caerá. Ya, es que ojalá que quede acá en Constitución. Sí, exacto. Yo confío en sus buenos oficios, presidente. Estupendo. Muchas gracias, presidente. Ya, ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre puntos varios. Yo voy a hacer uso de los puntos varios y quiero solicitar la anuencia de la comisión para poder enviar un oficio al Ministerio de Justicia en particular, ya que se encuentra nuestro ministro, y a la Dirección General de Gendarmería. Y son por hechos que lamentablemente se han estado reiterando en el tiempo, en particular en la cárcel concesionada de la comuna de Valdivia. Esta cárcel, y el ministro recordará cuando planteé el inicio de la pandemia, la cantidad de contagios que hubo en la cárcel. Y por lo mismo se procedió a desarrollar un procedimiento diferente
no solamente en términos de traslado de reos, sino que además, o de procesado, imputado o condenado, sino que además en respecto al sistema de turno que se iba a utilizar en la cárcel concesionada. Lo cierto es que la semana pasada o antes pasada fueron trasladados un número importante de imputados condenados a la cárcel de Valdivia procedente de la comuna de Valparaíso. Y al parecer los controles de COVID ya desarrollados y comprometidos en su momento no se llevaron a cabo. No se llevaron a cabo. Esto provocó una preocupación alta por parte de los funcionarios de las diferentes asociaciones gremiales de trabajadores de Gendarmería de Chile de la cárcel concesionada. Lo cierto, señor ministro, es que esta semana fueron notificados más de 14 gendarmes contagiados por COVID, que es un tremendo foco, más una cantidad importante de personas privadas de libertad que también terminaron siendo contagiadas de COVID. Por lo tanto, solicito que se me remita un oficio contando cuáles son los procedimientos que están adoptando hoy día, en particular el alcalde de la cárcel de Valdivia, y cuáles son los protocolos que se están utilizando hoy día. Porque yo había pensado, cuando se nos propuso estos protocolos sanitarios para ser utilizados en las cárceles de Chile, iban a continuar. Pero al parecer esto no sucedió. Terminó el periodo de excepción constitucional y parece que las cárceles volvieron a funcionar de la manera que históricamente han funcionado. Es necesario tener en cuenta que el COVID no termina, que las cárceles de nuestro país son lugares donde están altamente expuestos, no solamente en términos de hacinamiento, sino que además en términos sanitarios, y allí trabajan muchos funcionarios día a día. Funcionarios que muchas veces viven en la precariedad, viven con deficientes condiciones de infraestructura y viven en deficientes condiciones sanitarias. Por lo tanto, señor ministro, me gustaría que, por su intermedio, también al director nacional de Gendarmería, nos contaran cuál es la situación hoy día particular de la cárcel concesionada de Valdivia y de las cárceles del país, y exigir que se mantengan los protocolos en términos de turno, en términos de traslado de presos a las cárceles de nuestro país. Eso, señor secretario. ¿Ya? Y me imagino que estará todo de acuerdo con que se remita el oficio. ¿Ya? Ya, estupendo. Muchas gracias. La sesión del día de hoy tiene como propósito continuar la tramitación del proyecto de ley iniciado, mensaje que introduce un nuevo párrafo al título séptimo, libro segundo del Código Penal relativo al prosenitismo, explotación sexual, comercial y pornografía de niños, niñas y adolescentes, boletín 14.440, con urgencia de discusión inmediata. Se ha invitado al efecto al señor Ministro de Justicia, quien se encuentra presente, con todo el equipo del Ministerio de Justicia, y a la subsecretaria de la Niñez y la defensora de la Niñez, a quienes les doy la más cordial bienvenida. Señor Ministro, como usted tiene el derecho preferente de palabra. Presidente. Sí. Buenas tardes. Junto con saludarlos, saludo a los demás diputados y diputadas que asisten a esta reunión, así como a sus invitados, a la defensora de la niñez, Patricia Muñoz, a la subsecretaria de la niñez, Blanquita Honorato, y a quienes estén también participando invitados. Quiero manifestar, presidente, que me sorprende la información que usted da de Valdivia, que por cierto vamos a verificar. Los protocolos, como usted bien dice, no están ligados a la excepción, a los estados de excepción constitucional, sino que a la situación de la pandemia, y por eso, hasta donde llega mi conocimiento, ningún protocolo ha sido terminado. Por cierto que se han ido dando protocolos distintos según la evolución de la pandemia, el paso a paso también se ha ido aplicando al interior de los tribunales, pero en materia de traspaso, de traslado, no tengo información de que los protocolos no estén vigentes. Pero lo vamos a investigar para darle plena satisfacción a su inquietud tan pronto llegue. Ahora, respecto de este proyecto, hasta donde yo entiendo, nosotros hicimos una exposición, hicimos un planteamiento y correspondería, según nuestro entender, que hoy día se pusiera en votación en general y entrar a analizar en particular
las indicaciones que puedan existir y ciertamente la aprobación de los distintos artículos que componen este proyecto, que es un proyecto bastante sencillo y acotado, respecto al cual ya hicimos una larga exposición, que no tiene sentido repetir. Vamos a ir reiterando nuestros conceptos en la medida que se vayan produciendo los debates. Así que estamos a su disposición, salvo mejor parecer de su parte. Muchas gracias, señor ministro. Hoy día la idea era poder escuchar las últimas exposiciones también y con eso efectivamente proceder por lo menos a la votación general. La defensora de la niñez no pudo asistir la sesión pasada porque tuvo otra actividad, llegaron las excusas y por lo tanto le dejo la palabra a nuestra defensora de la niñez, señorita Patricia Muñoz García. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Agradecer la invitación y saludar por su intermedio, por supuesto, al diputado Walker, a quien veo por ahí, a los demás que pueden estar conectados, por supuesto también a los miembros de la comisión, que no veía hace tanto tiempo, a Margarita y a Cecilia, así que es un gusto volver a verla. También saludo muy cariñosamente al ministro y a su equipo, a quienes veo por ahí, al diputado Cruzcoque que se está conectando. Solicitaría autorización, señor presidente, para hacer una presentación muy breve respecto de este proyecto. Absolutamente. Gracias. Ya tienes la autorización. Bien. Muchas gracias. Entiendo que ahí se está compartiendo la imagen. En primer término, me gustaría, señor presidente, relevar la importancia de que el Poder Ejecutivo, particularmente en un trabajo conjunto que realizó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, específicamente la Subsecretaría de Justicia, con el equipo del Ministerio de Desarrollo Social, a través de la Subsecretaría de la Niñez, se abordara el tema de una deuda muy pendiente que tiene nuestro país en relación con la regulación legal y punitiva de un delito tan grave como es el de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Como ustedes bien saben, hoy día nuestro Código Penal habla de un concepto que evidentemente debemos erradicar, que se relaciona con la prostitución infantil, asumiendo una especie de voluntariedad de las víctimas en una comisión que evidentemente es delictiva y que en definitiva redunda en una agresión manifiesta a los derechos humanos de quienes son víctimas. Desde ese punto de vista, entonces, como primer aspecto, valorar significativamente este avance que constituye este proyecto de ley que se propone por el Poder Ejecutivo y obviamente esperar que los pasos que siguen, que han sido relatados por el señor ministro en términos de la aprobación en general y luego la discusión en particular, avancen con mucha prontitud para que esto cuanto antes sea ley de la República. En primer término, me gustaría que pusiéramos énfasis en lo que dice relación con la definición de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes y cómo, a través de la Convención sobre los Derechos del Niño y también la observación general del Comité de los Derechos del Niño, la número 13, se abordan estos conceptos de una manera muy clara, ¿no es cierto?, sosteniendo que el abuso y la explotación sexual infantil en todas sus formas constituyen graves violaciones de los derechos fundamentales y de los derechos del niño a la protección y los cuidados necesarios para su bienestar. Una de las obligaciones, por lo tanto, que impone la Convención a quienes hemos ratificado como Estados este instrumento internacional, es asegurar la protección de todos los niños, niñas y adolescentes contra esta forma de violencia. Y obviamente, dentro de los elementos más fundamentales o los mecanismos más fundamentales de violencia sexual ejercida contra niños, niñas y adolescentes, el comité ha establecido que están el abuso sexual infantil en todas sus características, la exhibición a través de medios digitales de imágenes relacionadas con agresiones sexuales y, por supuesto, la explotación sexual comercial infantil y la trata de personas. Estos últimos dos delitos que son los que de alguna forma abarca este proyecto de ley. Sin duda, y ya lo decía al inicio, el proyecto de ley aborda una materia fundamental, un delito gravísimo que implica un fenómeno multicausal que tiene la intervención de diversos actores, donde no solo está el explotador, sino que también está el facilitador, el muchas veces quien tolera y promueve esta situación, pero también está el cliente, que en esa concepción, ¿no es cierto?, es quien abusando directamente de manera sexual de la víctima genera el cumplimiento del círculo delictivo del fenómeno. Está también la necesidad de considerar cómo los niños, niñas y adolescentes se deben vincular en este contexto a determinadas relaciones de poder con sus victimarios, cómo hablamos de un fenómeno donde están involucradas las transacciones en dinero, especies, regalos, favores y otro tipo de intercambios asimétricos que generan además una dificultad muy importante desde el punto de vista del reconocimiento de las víctimas como víctimas, y por eso es que es tan relevante hacer un énfasis en este tipo de delitos,
que involucran un fenómeno distinto que requiere de un conocimiento de quienes operan el sistema penal lo suficientemente riguroso para no discriminar y excluir a estas víctimas y para poder perseguir eficazmente, como no ha ocurrido hasta ahora, si se me permite esa conclusión, en relación con la explotación sexual comercial infantil. No existe posibilidad de sostener que hablamos de una voluntariedad de las víctimas, porque obviamente el poder y la explotación es la que se impone respecto de cualquier consideración en ese sentido. Y no debemos olvidar, y por eso es la relevancia de este proyecto, y agradecemos también, señor presidente, que se haya puesto en tabla, que se esté viendo con celeridad, que la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes ha sido catalogada como una de las violaciones más severas a los derechos humanos de este grupo de la población. ¿Cuáles son los aspectos positivos del proyecto? De alguna manera yo ya lo relataba, ¿no es cierto? Primero, el reconocimiento de una fenomenología específica. O sea, cuando hablamos de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, no hablamos de cualquier tipo de delito, ni siquiera de cualquier tipo de delito sexual, en términos de generalización de estas conductas. Y por eso es que es importante que se plantee este nuevo párrafo que se llama proxenetismo, explotación sexual comercial y pornografía de niños, niñas y adolescentes, haciendo la alusión también a esos tipos penales que hoy día existen y que de alguna manera se adecúan a esta nueva concepción criminalística. Luego se incorporan delitos relacionados con la pornografía infantil y en esto es importante porque en el contexto de la explotación sexual comercial se reconocen distintas modalidades de comisión y eso permite a su vez tener mayores posibilidades de recoger elementos probatorios que desde el punto de vista investigativo permitan la imputación de estos hechos como asimismo luego la obtención de una sanción coherente, por cierto, con la gravedad del delito. Y nos parece muy relevante que el lenguaje utilizado en este proyecto da cuenta de una realidad poniendo el énfasis y la responsabilidad en la conducta de los agresores y de los victimarios en la lógica de que ellos son quienes explotan a niños, niñas y adolescentes, descartando lo que hasta ahora existe en esta línea de mantener el concepto de prostitución infantil, que en definitiva pone de alguna manera la responsabilidad en una supuesta voluntariedad de la víctima que favorecería la comisión del delito. Ahora bien, nosotros hacemos ciertas recomendaciones en particular que por supuesto estamos disponibles para poder trabajar con el equipo de los ministerios como también con los asesores legislativos de los honorables diputados y diputadas, porque nos parece importante aumentar la pena para que la explotación sexual comercial infantil sea considerado un crimen y no un simple delito. Actualmente la propuesta legislativa lo aborda como un simple delito y nos parece que aquello no resulta proporcional al impacto y al daño significativo que la comisión de este delito provoca en las víctimas y a la consideración de que es una de las más severas violaciones a los derechos humanos. Tanto es así que el Estado de Chile ya ha sido cuestionado por el Comité y por organismos internacionales por la baja pena que tiene asociada a este delito. Nos parece necesario hacer adecuaciones normativas. Por ejemplo, el actual artículo 368 ter del Código Penal sanciona el cierre de locales, ¿no es cierto? Y se hace referencia a los artículos 366 quin, que es un tipo de abuso sexual, y el 374 bis, pero son derogadas esas normas por este proyecto de ley. Por lo tanto, se necesita hacer ahí un ajuste de coherencia legislativa que nos permita adecuar esa situación. También nos parece necesario incorporar un agravante especial para funcionarios públicos. No es poco habitual conocer denuncias donde en espacios de servicios públicos, dicho sea de paso, en un contexto tan grave como lo que puede ser una residencia de protección, se han producido denuncias relacionadas con la comisión de delitos de explotación sexual comercial. Y dada la especial gravedad que reviste la participación de quienes se aprovechan de su función pública para favorecer, promover, tolerar o ejecutar directamente este delito, a nosotros nos parece que tiene que haber una relevancia punitiva mucho mayor que se puede lograr, además de con aumentar la pena en el delito en términos generales, con una norma específica de agravante para quienes siendo funcionarios o funcionarias públicas y cometan este delito. En ese sentido, también nos parece necesario establecer una norma especial de reincidencia, con la finalidad de que, por ejemplo, de existir respecto de los imputados o condenados sentencias dictadas en el extranjero, estas pueden ser entendidas para efectos de la reincidencia, situación que en este contexto no podría ser posible. Y nos parece esencial que en estos delitos, y precisamente por eso es relevante el aumento de la pena, y que sea una pena considerada de crimen, se puedan aplicar técnicas especiales de investigación, que son vedadas para los simples delitos, de manera tal de que aquello permita que en nuestro país de una vez no solo seamos capaces de detectar, o más bien de prevenir explotación sexual comercial, que es la responsabilidad inicial, pero que en aquellos casos en que no hemos sido capaces de prevenirla, seamos lo suficientemente eficientes como sistema penal para poder investigar
y sancionar a los responsables, cosa que hasta la fecha desafortunadamente no es una realidad. Finalmente, nos gustaría, señor presidente, hacer mención a que este proyecto evidentemente se relaciona con todo lo que se está abordando en un proyecto de ley que está tratando de la criminalidad organizada. Y en ese sentido nos parece importante hacer una adecuación normativa y mirar y revisar esto con la perspectiva más global del sistema penal, porque se necesitan definiciones precisas y especiales y la generación de técnicas de investigación reforzadas para la criminalidad organizada en el ámbito sexual. No es lo mismo que investigar crimen organizado relacionado con el narcotráfico o con armas, e investigar crimen organizado relacionado con víctimas de delitos sexuales. Particularmente porque tanto en el tráfico de armas como en el tráfico de armas habitualmente no existen víctimas específicas directas, cosa que es distinta cuando hablamos de la criminalidad organizada que abusa y utiliza a niños, niñas y adolescentes en su comisión. Y en ese sentido nos parece que para poder lograr un tratamiento acorde a la protección de niños, niñas y adolescentes víctimas y lograr un sistema penal eficiente que sea capaz de satisfacer lo que investigativamente se requiere, es fundamental que estos dos proyectos de ley conversen y que de esa manera seamos capaces como país de tener quienes son los encargados de la investigación, ¿no es cierto? Tanto las policías dirigidas por el Ministerio Público, como luego quienes son encargados de la sanción, las capacidades suficientes y las técnicas suficientes para poder llegar a decisiones que en definitiva permitan sancionar un ilícito tan grave como el que es materia de este proyecto de ley y que a nosotros nos alegra mucho haya podido ser abordado por el Poder Ejecutivo, promoviendo la discusión legislativa que hoy día se somete a este debate. Así que eso era lo que nosotros queríamos aportar, hacer presente además, señor presidente, que nosotros remitimos ya un oficio a esta comisión en el mes de julio del presente año, donde efectivamente damos cuenta de las observaciones más específicas que nos parece amerita este proyecto de ley, sin perjuicio de tener toda la exposición como de costumbre, tanto de mi equipo como la mía propia, para poder colaborar en aquellos ajustes que sean necesarios para tener aún una mejor legislación en favor de niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Patricia Muñoz, por la completa y detallada exposición. Creo que es un tremendo aporte a un proyecto de ley que todos creemos que es súper necesario en términos legislativos de avanzar. Porque usted, como lo ha dicho, la defensa de los niños, niñas y adolescentes, sobre todo en este ámbito, debe ser absolutamente rígida, dura, para ir eliminando este tipo de conductas que tanto daño le hacen no solamente a los niños, niñas y adolescentes, sino que a la sociedad completa. Porque cuando se abusa, cuando se aprovecha, cuando existe explotación sexual comercial y pornografía de niños, niñas y adolescentes, estamos hablando de la sociedad que estamos construyendo, así que muchas gracias por su tremendo aporte siempre en todas estas materias dedicadas a la defensa de los niños, niñas y adolescentes. Yo creo que estamos en condiciones, a no ser que exista alguna consulta, alguno de los invitados. Presidente. Diputado Walker. Sí, muchas gracias. Agradecer a la defensora de la niñez, Patricia Muñoz, y también al ministro de Justicia, Hernán Larraín, y todos quienes lo acompañan. Sí, está el diputado Cruzco que también, así que tenemos quórum para votar. No, simplemente, como también esta sesión está siendo seguida con mucho interés, además, por distintas organizaciones que se han dedicado a la promoción y protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, es si el catálogo de delitos y modificaciones y perfeccionamientos que estamos incorporando en este proyecto quedan o ellos lo entienden comprendido dentro del catálogo de delitos respecto de los cuales aprobamos la ley de imprescriptibilidad del abuso sexual infantil y otros delitos. Lo pregunto porque nos preocupamos en aquella oportunidad de hacer un listado taxativo muy amplio de todos los delitos que tenían alguna relación con el abuso y la explotación sexual infantil. Por lo menos sería importante para la historia de la ley, o ellos creen que debiéramos además preocuparnos de incorporar alguno de estos tipos en aquel catálogo, digamos. Esa es mi pregunta, presidente. Muchas gracias, diputado Walker. Señor ministro.
Gracias, presidente. Efectivamente, nosotros estamos tipificando de una manera distinta este delito. Y es probable que la observación que hace el diputado Matías Walker sea efectiva y que vamos a revisar si acaso está o no lo que hoy día estamos incorporando, lo que hoy día estamos modificando está o no incorporado en la ley que estableció la imprescriptibilidad de los delitos sexuales en contra de menores. Mi impresión es que sí está, pero como van a haber algunos cambios probablemente de la numeración de los artículos o de los párrafos, en fin, puede ser necesario que hagamos alguna referencia y lo incorporemos si acaso no está precisamente así señalado en esta norma. Hay que revisar si acaso lo que se tipificó la ley de imprescriptibilidad es el párrafo entero, es un título o son delitos nominativamente. No lo recuerdo en este minuto, pero me parece que es atingente la observación del diputado Walker para no dejar algo en el vacío respecto de un tema que, como muy bien decía la defensora de la niñez, si hay delitos graves respecto de niños, estos se incorporan dentro de los más graves y por lo tanto no cabe la menor duda que si por algún motivo pudiera entenderse que no están incorporados en la imprescriptibilidad, debiéramos hacerlo con una norma también que modifique la ley de imprescriptibilidad en referencia. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor ministro. Yo creo que está clara la discusión, a no ser que Blanquita Honorato, subsecretaria de la Niñez, quisiera agregar algo, pero solamente para sentar la discusión, dos cosas. Primero, vamos a abrir de aquí hasta la semana del 22, periodo de indicaciones, para que acompañemos cada una de las indicaciones, tanto que las que nos acaba de hacer la defensora de la niñez como la que nos hizo la semana pasada el profesor Bede Carrat, y las indicaciones que cada parlamentario tenga a este proyecto. Por lo tanto, al terminar de escuchar las palabras de la subsecretaria, vamos a votar en general solamente este proyecto de ley. Subsecretaria, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, saludar a todos, a todas, a los diputados, a la defensora, al equipo obviamente aquí de la sesión y de la comisión, y también obviamente al ministro con el equipo. Excusar a la ministra que estaba en una reunión ahora y no sabe si es que alcanza a conectarse, así que si es que logra alcanzar a conectarse va a estar un poquito después, pero sí vengo también con sus palabras, con las nuestras. Agradecer obviamente que esto se ponga en tabla, que se avance con urgencia. La verdad es que para nosotros esto obviamente es muy importante. Agradecer todos los aportes que puedan ir en busca de proteger de mejor manera a niños, niñas y adolescentes que son víctimas de este tipo de delitos. Y por cierto, obviamente también, así como lo hizo el ministro de Justicia, ratificar toda nuestra disposición para poder avanzar en mejorar este proyecto de ley si es que es necesario, y en obviamente abarcar todos aquellos puntos que se nos puedan haber pasado al momento de presentar esta propuesta. Así que nada, agradecer y obviamente quedar a disposición. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, subsecretaria. Señor secretario, procedemos a la votación en general del proyecto. Perfecto. Gracias, señor presidente. Como se ha dispuesto, se procede a votar en general el proyecto en tabla. Don Juan Antonio Coloma, por favor. A favor. A favor, don Juan Antonio. Don Luciano Cruzcoque. A favor, señor secretario. Gracias, don Luciano. A favor, don Matías Walker. A favor, A señor favor. secretario. Don Matías, gracias. Y señor presidente. A favor. A favor, señor presidente, 400, unanimidad. Se da por aprobado en general el proyecto. Vamos a fijar como plazo para entregar indicaciones el día lunes 22 para tenerlo para el comparado de esa semana y poder despachar esa semana este proyecto que me parece súper relevante, importante para el país, ¿ya? Y agradecerle a cada uno de los invitados por su asistencia, por el aporte, y nos vemos la próxima semana es distrital, por lo tanto nos veremos la semana subsiguiente para poder avanzar con la discusión en particular de este proyecto. Y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Gracias.